Bueno, estudiantes, buenas tardes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar este corto video tutorial para explicar el desarrollo de la actividad número 6 de la unidad número 6 del curso de desarrollo, perdón, del curso de Constitución Política, orientado por la unidad académica del CER Regional Uniminuto Buga. En este caso, esta actividad tiene como eje central el tema de la organización territorial ligada al punto de referencia que hace la Constitución Política de definir cuáles son los límites de la administración política o administración territorial que se realiza desde la Constitución Política del 91. Entonces, esta actividad la vamos a desarrollar de orden evaluativa. Se va a desarrollar dentro de los días del lunes 8 al domingo 14 hasta la medianoche y respectivamente en grupos. Recuerden que ahorita doy las pautas, vamos a hablar un poco del contenido temático, conceptual, para acercarlos a un mejoramiento de este desarrollo de esta actividad. De igual manera, recuerden que las explicaciones se encuentran en el foro de novedades, que lo más adecuado y lo que yo les sugiero es que la puedan observar para que reciban recomendaciones de mi parte de cómo hacer las entregas, debido a que hay estudiantes que no observan las tutorías y el momento cometen los errores más recurrentes, o incluso yo sintetizo o quito elementos para beneficio de ustedes y ustedes no gozan de esos beneficios. Entonces lo más recomendable es que las observen para que reciban orientaciones, sepan qué hacer y así sucesivamente su nota no se vea comprometida. Bueno, la unidad 6 tiene respectivamente un video introductorio, el cual es este, y vamos a ver en este momento. Constitución política. En la rama ejecutiva del Poder Público de Colombia se encuentra la organización territorial administrativa del Estado, a la que pertenecen los departamentos, los municipios, los territorios indígenas, las regiones, las provincias y los distritos, los cuales se conocen como entidades territoriales, en las cuales es necesario delegar un representante que se encargue de la administración y ejecución de las funciones propias de cada uno de estos organismos. Por ejemplo, alcaldes y gobernadores, quienes son elegidos por votación popular en cada una de las regiones del país. En este sentido, es fundamental preguntarse cómo funciona la rama ejecutiva en Colombia y cuál es el orden jerárquico administrativo del país. Con el fin de dar respuesta a estos interrogantes, se han definido los siguientes objetivos: evaluar las entidades territoriales que conforman la nación y sus funciones e identificar estrategias que se puedan implementar en una actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas los departamentos, los municipios, los territorios indígenas, las regiones, las provincias, los distritos, conceptos de centralización y descentralización y autonomías departamentales y municipales, los cuales proporcionarán los conceptos fundamentales para comprender el tema. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia y derechos humanos y derechos fundamentales, se obtendrán los conceptos necesarios para comprender la organización territorial del país. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales facilitarán la comprensión no solo de los conceptos relacionados con la organización territorial, sino también la forma en la que se organiza la rama ejecutiva para cumplir las funciones de su cargo, según la Constitución Política de 1991. Es indispensable que en este proceso de enseñanza-aprendizaje mantenga una actitud investigativa y curiosa. Le sugerimos consultar fuentes bibliográficas complementarias en la biblioteca virtual Rafael García Redes. De este modo aprovechará al máximo su formación, ampliando sus referentes conceptuales y por ende su conocimiento sobre el tema. Tenga en cuenta que el tutor estará atento a resolver sus inquietudes y le brindará la asistencia necesaria para favorecer su proceso de aprendizaje.
Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, el tema central es definir cómo está administrado el territorio nacional desde esas entidades territoriales. Como lo mencioné en el video, desde la Constitución del 91 aparece la figura del distrito capital, los 32 departamentos, sus respectivas capitales. En este caso, ustedes van a realizar un documento. No obstante, quisiera retomar algunos elementos precisamente de este eje temático. En este caso tenemos aquí, pues, la actividad 6, organización territorial, curso de constitución política. En el desarrollo de la videoconferencia voy a hablar del objetivo, los referentes textuales y aspectos general de la división territorial de Colombia y explicaré la actividad 6. El objetivo que nos convoca es reconocer la división y organización territorial de nuestro territorio para así comprender su funcionamiento, logros y dificultades. Bueno, un poco de historia nos hace referencia a que las constituciones se enmarcan cómo se administra y cómo se estructura el territorio nacional, es decir, cómo aparecen esas unidades administrativas. En ese caso, siempre hablamos de la Constitución de Colombia desde la época republicana y es importante que ustedes por cultura tengan algunos referentes de momentos en los cuales nuestro territorio adoptó otros nombres y otras unidades. Esto es de manera rápida que lo haré. Nuestro territorio en algún momento conformó lo que se conoció como la Gran Colombia, que era parte de territorios de Nicaragua, Panamá, la actual Colombia, parte de los límites con Perú y con Brasil, Ecuador y Venezuela. Cuando observamos esta unidad, la unidad administrativa de la Gran Colombia, de 1819 a 1832, estos territorios eran gobernados desde la capital Bogotá y tenía como capitales auxiliares a Caracas y Quito. Cuando ustedes observen las banderas de esos tres países, notarán que compartimos los tres colores primarios, amarillo, azul y rojo, y es proveniente de esta unión que en algún momento estuvo de orden territorial. Por eso Venezuela y Ecuador y Colombia tienen casi la similar bandera. Cuando esto se disolvió porque este era el sueño bolivariano y era complejo lograr tener ese desarrollo de un territorio tan grande, no se consolidó esa estructura y ello implicó que se desintegrara esa Nueva Granada, generando por un lado Ecuador, por otro lado Venezuela, pero nosotros en esas transiciones de constituciones, de formas de gobierno y diferentes modalidades, adoptamos otro nombre. En ese caso no pasamos a ser directamente República de Colombia, sino que, como lo digo, tuvimos otra denominación. Por ejemplo, entre las múltiples que hay, las más reconocidas fueron las siguientes. La República de la Nueva Granada de 1834-58, y mire que las franjas de su bandera eran rojo, azul, amarillo y eran de orden vertical. También nos llamamos Confederación Granadina del 58 al 61, simplemente le agregamos un escudo. Después nos llamamos Estados Unidos de la Nueva Granada en un solo año y aquí encontramos la bandera con 9 estrellas, ¿ya? Y de 1861 al 86 adoptamos un modelo de orden federalista, es decir, que habían estados independientes y cada uno de esos estados tenían una constitución aparte. En ese caso, el territorio se llamó Estados Unidos de Colombia. Ya solo hasta 1886, con la presidencia de Rafael Núñez, es que adoptamos el nombre de República de Colombia hasta la actualidad, con la bandera que tenemos, la cual adopta un 60% en amarillo, azul y rojo y el escudo en el centro para actividades protocolarias. En ese orden de ideas, desde allí tenemos y adoptamos ese nombre, desde esa constitución, desde 1886. Resulta que retomando un poco ese tema de los Estados Unidos de Colombia, donde había 9 estados, así era que se veía el territorio en esa época. Entonces existían 9 estados, independientes unos de otros en cuanto al tema jurídico y de leyes, pero se combinaban en el tema de defensa y presupuesto nacional. En este caso está el estado de Panamá, Magdalena, Bolívar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el denominado Gran Cauca. Nuestro departamento del Valle del Cauca estaba integrado en ese gran departamento que tenía como capital Boyacá. Esa división territorial fue del 63 al 86. Ya después con la constitución del 91 y bueno, algunas modificaciones, esos nuevos, con la constitución del 86 pasamos a ser centralistas, capital Bogotá como único centro de poder y se creó la figura de departamentos, pero no los 32 que había, existía lo que se llamaba superintendencias y comisarías.
Solo fue hasta 1991 que tenemos la administración territorial como la vemos en la actualidad, con 32 departamentos, cada uno con su capital. Y en este caso aparecía la capital de Bogotá como centro de poder, ¿ya? En este caso, Colombia, pues de la manera de estructura general, tiene la división por departamentos. Los departamentos también agrupan provincias, que son como en elementos culturales económicos similares, áreas metropolitanas, que en ese sentido son grandes capitales que recogen algunos municipios cercanos, como por ejemplo el caso de Bogotá, que toman los municipios de Usme, Bosa y otros allí cercanos a Bogotá y que pues deben tener administración desde Bogotá o unos acuerdos comerciales bastante fuertes. Por ejemplo, el caso de Cali, que adopta el municipio de Yumbo y de Jamundí, pues como áreas de influencia, por así decirlo. O en el caso de Medellín, en el Valle de Aburrá, con Envigado. En este caso también aparecen los municipios. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de municipios. Esos municipios están divididos en áreas urbanas, que se dividen en comunas y barrios, y las áreas rurales en corregimientos y veredas. Esas son las zonas que son distantes del sector urbano y que se relacionan allí. Unos que gozan de autonomía propia son los territorios indígenas, en los cuales impera o se le da respeto a ese legado cultural para su administración política. Están dentro principalmente de algunos departamentos, principalmente el Nariño y el Cauca, y tienen una organización interna, pero en temas generales pues también tienen influencia de la administración general. En este caso tenemos un único centro capital, que se denomina el Distrito Capital de Bogotá, y este ya no está dividido en áreas comunas, sino en localidades. Cada localidad tiene un respectivo alcalde, y ellos tienen una UPZ y los barrios, respectivamente. Entonces, así como a grandes rasgos están ellos. En este caso, pues cuando hablamos de regiones se comparte un tema cultural. Entonces, en este caso, por ejemplo, está la región del Pacífico, que es la que pertenecemos, que es Chocó, Cauca, Valle y Nariño, por temas culturales y cercanía al Océano Pacífico. Está la Amazonía, Amazonas, Putumayo, Caquetá y Baupés, los llanos orientales, los dos Santanderes, la región andina, el Caribe y el eje cafetero, que es vecino a nosotros. Eso es más que todo por términos culturales, ¿ya? Nuestro departamento del Valle del Cauca aparece en el año de 1904, desligándose del departamento del Gran Cauca. En ese caso, la primera capital es Buga. Posteriormente, al siguiente año pasa a ser Cali. Es un polo de desarrollo industrial para el suroccidente del país, pues debido a su industria, a su potencial económico, al desarrollo de la región, pero también es captador de muchos elementos de desplazamiento y de migración de otros países e internamente. Entonces, esta es una región bastante productiva y que en el paro nacional pues tuvo ciertas afectaciones por el bloqueo de vías. Entonces, tenemos, acá está el municipio de Buga, casi en el centro, Tuluá, Guacarí y los municipios cercanos. Tiene 4 regiones y un total de 42 municipios. Los municipios también tienen unas categorías o divisiones de acuerdo al número de habitantes. Los categoría 1, que principalmente son capitales, y que pueden administrar sus recursos de manera autónoma, es decir, los que vienen directamente de la capital de Bogotá. Están los municipios de categoría 2, por ejemplo, en el caso de Buga y Tuluá, que tienen un número determinado de habitantes y que también pueden gozar con una administración interna, pero en este caso estos no gozan del beneficio de ser capitales. Y los categorías C, que son en este caso los municipios pequeños, que esos sí son administrados los recursos de manera indirecta por las gobernaciones, ¿ya? Bueno, en este caso entonces tenemos la actividad evaluativa 6. Esto a grandes rasgos es como la división que tenemos según la Constitución del 91, no se ha modificado. Tenemos también territorios insulares y pues se encuentran en ese orden esos elementos. En este caso la guía, la actividad consta de los siguientes elementos. Recuerden que es desde el 8 hasta el 14 de noviembre que se puede realizar en grupos. Perdón. Pues tenemos la actividad 6. Vamos a dar lectura y explicación para que tengan en cuenta esos referentes. En este caso es un artículo de opinión sobre la división de las entidades de territorio y sus funciones.
En este caso, cuando hablamos de un artículo de opinión, es que ustedes pueden emitir un juicio de valor frente al tema que se está tratando. Entonces, en este caso, la actividad virtual, los estudiantes elaborarán un artículo de opinión con el propósito de conocer la organización de los diferentes entes territoriales. El desarrollo de esta actividad le permitirá alcanzar las competencias de gestión del conocimiento y aprendizaje continuo. Entonces, en este caso, ustedes van a encontrar que la actividad 6 se relaciona con el capítulo 6 del libro que venimos trabajando, del Manual de Constitución Política. En este caso, ustedes cuando lo exploren y hagan su respectiva lectura, van a encontrar un momento mientras carga. En este caso vamos a encontrar en el capítulo 6, vamos a ampliar un poquito. Recuerden que cada una de las actividades se relaciona con un capítulo puntual. La actividad, el capítulo 6 dice organización territorial, entonces les van a hablar acerca de los departamentos, que es obviamente las 32 que tenemos en Colombia, las regiones que se dividen como en esas zonas de influencia cultural, los municipios, que es lo mismo que decir ciudad, creo que son 1100 o algo de municipios que hay en Colombia, las provincias, los distritos, que en este caso son los distritos capitales, hay distritos culturales, distritos marítimos, que se les da una categoría especial para que puedan administrar sus recursos de acuerdo a cierto estatus que poseen, a sus características. Por ejemplo, Buenaventura es un distrito portuario, por ejemplo, Cartagena es distrito portuario y turístico, y así sucesivamente algunas, por ejemplo, es el distrito capital, que tienen esas categorías especiales, ciudades o regiones que tienen esa categoría especial. Las áreas metropolitanas, que dije que es cuando hay una capital grande que logra relacionar a los municipios cercanos de influencia, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y la autonomía municipal que debilitó a los departamentos. En ese caso, pues antes de la Constitución del 91, los alcaldes eran elegidos por los gobernadores y los gobernadores elegidos por los presidentes. Entonces, cuando vino a entrar el proceso de democracia participativa, estos cargos entraron y también no solo entraron a ser de elección, sino que popular, sino que también a gozar de ciertos beneficios. Algo que hay que tener en cuenta es que en este caso estamos hablando de la rama ejecutiva y en ese caso si un presidente ordena o genera un decreto, esos decretos están por encima de los gobernadores y los alcaldes. Si es un decreto de parte de gobernación, entonces está por debajo de la presidencia, pero está por encima de las alcaldías. Y si es de alcaldía, entonces el alcalde es quien gobierna o lidera. Eso es como la estructura o la jerarquía que se tiene dentro de la rama ejecutiva. Aquí está de la página 63 a la 67 para que por favor realicen su respectiva lectura. Bueno, dicho esto, la actividad, perdón aquí, la actividad, la actividad se basa en lo siguiente, en su artículo de opinión que va a tener los siguientes elementos. Dice, en el mismo grupo de trabajo de la unidad 2, elabore un artículo de opinión en la que relacionen de manera analítica y crítica la división de las entidades del territorio y sus funciones. Recuerden evidenciar su opinión sobre el tema y las consecuencias que tienen para todos los colombianos conocer esta información, en especial saber si dichas instituciones cumplen sus funciones o si por el contrario deben suprimir o generar nuevas instituciones para su posterior cumplimiento. Es decir, que usted en el desarrollo del documento va a dar opinión acerca de si considera efectiva y o adecuada esta división territorial o si se debe cambiar o qué le hace falta para mejorar. Si no se logra rastrear una opinión de ustedes, el trabajo queda incompleto para que lo tengan en cuenta. Dice, recuerden que un artículo de opinión se caracteriza por expresar la postura del autor sobre un determinado tema con el fin de persuadir la opinión pública. Tengan en cuenta la siguiente estructura para realizar la actividad. Entonces ahí es claro que se necesita una recomendación puntual es que ustedes opinen, que no solo se encarguen de definir el concepto de cada una, sino que opinen si es adecuada o no es adecuada, si le parece o no le parece y el por qué. En ese caso, usted debe darle al artículo de opinión un título,
Debe tener una introducción, entonces donde consigne el objetivo del texto. En la superestructura las introducciones cuentan qué es lo que vamos a ver en el documento. Entonces vamos a ver organizaciones territoriales, vamos a encontrar una división, vamos a encontrar unas opiniones frente a este tema y por último va a llegar a una conclusión. La introducción tiene que hablar de la estructura y el contenido del documento. Posteriormente hablamos del cuerpo del texto, entonces lo que yo recomiendo es definir cada una de ellas y dar una opinión. Por ejemplo, ¿qué es un municipio? El municipio, bueno, es esta entidad, y consideramos que el municipio es efectivo, no es efectivo, o que el departamento, el distrito capital o los territorios indígenas dan su opinión. Por último, llegan a unas conclusiones frente a la organización territorial, si están en desacuerdo o en acuerdo de cómo está y así la debemos dejar. ¿Listo? En la guía también menciona, dice, además incluye citas textuales y no textuales y referentes bibliográficas teniendo en cuenta el uso correcto de las normas APA. Cuando hablamos de las normas APA, creo que en algún momento yo les había mencionado, no es coger por acá, pegar los enlaces y esa es la bibliografía, no, sino que se cita con el nombre, la página, el año y se coloca enlace y se coloca respectivamente el URL de la página donde lo sacó. ¿Listo? En este caso, pues un solo compañero sube la actividad, dice lo siguiente, pues después de redactar el artículo de opinión, dice que lo suban en Word. Recuerden que ustedes no suben en Word, sino que eso no sea actualizado, debe ser en formato PDF. Debes tener una extensión de máxima de 4 páginas, pero en este caso 4 páginas, 4 páginas debe tener documento, pero documento en bruto, o sea, me refiero al análisis que usted va a hacer. Eso no incluye la hoja de bibliografía, ni las hojas de presentación, ni nada de eso. Es desde la introducción hasta la conclusión que debe tener una extensión de 4 páginas. Debe ser en Arial 2, interlineado 1.5 con los nombres completos de los integrantes del grupo. La portada y la bibliografía. Entonces, en este caso, esa portada y bibliografía van aparte, no se cuenta entre las 4 hojas que se solicitan. Tengan en cuenta la ortografía y la redacción y correcto proceso para escribir citas según la norma ZAPA. Y adicional a eso, cierta asertividad y responsabilidad por lo que usted está consignando. Es importante expresar esa opinión durante todo el documento. Finalmente, el tutor calificará con base en la rúbrica de evaluación. ¿Qué nos dice esa rúbrica de evaluación? O sea, ¿qué debe tener su documento? Dice lo siguiente. La rúbrica de evaluación tiene los siguientes ítems para que ustedes lo tengan en cuenta como derrotero. Dice lo siguiente, pues para tener una nota máxima, dice el artículo de opinión integra de manera precisa, argumentada y congruente las ideas planteadas sobre la división de las entidades de territorio y sus funciones. Es decir, las conceptualiza, las relaciona, están todas, están completas, dice que es un departamento, que es un municipio, que es un distrito, que es un resguardo indígena y las define de manera adecuada, pero también haciendo citas adecuadas, no trata de ir a cortar y pegar información de otro lado. Segundo, el artículo de opinión incluye citas textuales, no textuales, referencias bibliográficas, teniendo en cuenta el uso correcto de normas APA. Además desarrolla en totalidad la siguiente estructura. Pues entonces tiene un título, tiene un cuerpo, tiene una conclusión y las normas APA están citadas de manera adecuada, entre comillas, no hay plagio y se citan las páginas de una manera correspondiente. Y como tercero, el artículo de opinión tiene una excelente calidad de redacción, diseño y orden de trabajo y espacio. Además, no presenta errores gramaticales de concordancia, tiempo, número y uso de pronombres. Aquí le podemos agregar el tema de que haya una opinión de parte de ustedes frente a esas estabilizaciones territoriales y que sea visible ese elemento. Ya, obteniendo esos 3 elementos en esa lectura, como lo acabo de decir, con esas características, ustedes tendrían una nota de 5.0. Pido que sigan indicaciones, que se dejen orientar. Recuerde pues las fechas en las cuales se va a realizar la actividad. Nuevamente la repito, es desde el lunes 8 hasta el domingo 14. Cualquier inquietud tienen en el foro de dudas para que por favor la respondan y los mensajes directos.
Recuerde que ustedes adquieren una responsabilidad con los cursos para que no vamos a tener reprobación, siempre está algo alta, alrededor de 9 10 estudiantes están perdiendo por curso, entonces para evitar esta situación, organice bien su tiempo, recuerde que de lunes a viernes puede observar esta grabación, el horario de atención hasta los estudiantes está el sábado al mediodía, si usted tiene inquietudes o presenta fallas o problemas del sábado al mediodía y día domingo, yo no los atiendo y no se entiende como válido que haya escrito en esas horas. Ejemplo, usted a las 11 de la noche del domingo me escribe y me dice, profe, la plataforma no me carga o no me carga el documento, yo a esa hora no le voy a solucionar para que por favor organice muy bien su tiempo de actividades y principalmente el trabajo en grupo en orden colaborativo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un bonito desarrollo de semana en cumplimiento de sus responsabilidades.